Buenas tardes, es un gusto participar con el programa del CISAN. En esta ocasión quisiera referirme al evento de ayer, 20 de abril, en donde hubo un desplome muy importante de los precios del petróleo. El West Texas Intermediate, que es el precio de referencia de Estados Unidos, de Texas justamente, tuvo una caída de menos 37.63 dólares el barril. El crudo mexicano, la mezcla mexicana, bajó a menos 2.37 dólares el barril. En el primer caso tenemos una caída que corresponde al 305.97%. Es decir, tenemos un acontecimiento realmente histórico porque nunca los precios del petróleo habían caído por debajo de cero, ¿no? Entonces, yo quisiera hablarles muy brevemente sobre este asunto, sobre todo porque he estado revisando la prensa nacional y mucho el tono es que esto es un problema de tipo financiero y como un problema financiero pues se puede arreglar en 2 meses. Yo quisiera darles mi punto de vista al respecto, porque si bien efectivamente tiene que ver con cuestiones financieras, porque básicamente la caída tiene que ver con contratos de petróleo a futuro, ¿verdad? En el caso del West Texas Intermediate, y la caída del Dow Jones también en 500 puntos. En realidad mi posicionamiento es que esto tiene que ver con problemas estructurales más que de coyuntura y más que simplemente financieros, ¿no? Lo que voy a sugerir aquí es que en estos momentos estamos viviendo un problema de sobreoferta, un problema que tiene que ver con una oferta excedentaria en el mercado de hidrocarburos, básicamente petróleo. Pero básicamente el problema está dado por un problema de demanda, un problema en el consumo a nivel mundial. Y esto nos remite a la pandemia que estamos viviendo, a COVID-19. Entonces, hace algunos días la Agencia Internacional de Energía habló de que se tenía previsto una caída de 20 millones de barriles diarios. Después, otra empresa privada, Transfigura, calculó que este desplome era de 35 millones de barriles diarios. Es decir, esto verdaderamente es una cosa importantísima y tiene que ver con todo el proceso de ralentización de la economía, justamente porque la pandemia a lo que ha llevado es prácticamente a una inmovilidad, ¿no? Entonces, no están los jets, todo el sistema aeroportuario prácticamente detenido, los automóviles están parados, están estacionados, muchas industrias pues están paradas. Entonces, todo esto se ha traducido en un problema realmente de demanda que tiene que ver con la no movilidad y que tiene que ver también con algo que se llama almacenamiento. Es decir, no utilizamos el petróleo, no utilizamos las gasolinas y esto tiene que almacenarse. Entonces, este es, desde mi punto de vista, el problema principal. También hay un problema de oferta, que nosotros vimos el intento de varios países, de la OPEP, de los países no OPEP, de los Estados Unidos por resolver este problema. Entonces, el 12 de abril, pues hubo una reunión en donde estos países acordaron una reducción de 9.7 millones de barriles que pues estarían vigentes en los próximos 2 años, en donde México tuvo el privilegio de que solamente se le permitieron una reducción de 100,000 barriles y Estados Unidos pues cooperaría con los 250,000 barriles que hubieran comprometido a México a reducir pues un volumen que se le pedía de 400,000 barriles diarios, que era muchísimo, que es muchísimo para nuestra producción diaria. Sin embargo, en esto quiero decir que en realidad este gran compromiso que se hizo, pues es un compromiso que tiene sus bemoles, porque en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, en realidad el gobierno de los Estados Unidos no tiene injerencia en una industria fundamentalmente privada, como es la industria
industria del fracking de los Estados Unidos. Entonces, en realidad, lo único que tiene compromiso de reducir son los 250,000 barriles diarios. Lo que sí hay es una serie de problemas en su industria que en términos reales pues ha reducido la producción y que inclusive tiene todo el riesgo de tener centenares de quiebras porque es una industria que tiene altísimos costos para producir los hidrocarburos, tanto el petróleo, el tight oil, como el gas que proviene de son muchos problemas que tiene esta industria de deuda, de costos, y entonces, bueno, pues es un problema que ellos dicen, nosotros tenemos una gran flexibilidad tecnológica que efectivamente pueden parar pozos, pero asociados a todos sus problemas financieros, pues en realidad va a ser una cuestión importantísima en el caso de Estados Unidos, todas estas quiebras, ¿no? En el caso de México, pues también tenemos problemas porque somos un país productor de petróleo, entonces obviamente los ingresos, ¿verdad?, petroleros son muy importantes macroeconómicamente para México y el precio del barril que se había calculado para el presupuesto, ¿verdad?, de Federal de México eran $49 el barril. Entonces, con un precio que baja por abajo de los cero, ¿verdad?, que es negativo, tenemos un problema presupuestal importante. Y también tenemos un problema porque pues una vez que hay este tipo de situaciones de falta de almacenamiento, pues en México tendríamos que estar pensando ya en detener pozos y aquí el problema es con los pozos maduros, ¿no? Como lo han dicho ya los funcionarios de Pemex. Entonces, pues realmente tenemos muchos problemas relacionados con esta sobreoferta, con un problema de falta de almacenamiento, que no solamente tiene que ver con Estados Unidos, con México, es un problema prácticamente de todos los países. Las soluciones no son fáciles, inclusive a pesar de que la administración Trump está hablando de una propuesta de aumentar, de almacenar en la reserva estratégica 750,000 barriles diarios, pues esto tiene que pasar por la aprobación de su Congreso. No es una cuestión sencilla. Y finalmente es un problema costoso para todos. Aquí la cuestión importante sería ver si realmente hemos tocado fondo o todavía pudiéramos tocar más fondo. Mi punto es que la respuesta no es fácil, no es un problema fundamentalmente de demanda y oferta petrolera, tiene que ver con toda la economía mundial, tiene que ver con toda esta pandemia, tiene que ver con los tiempos hasta que podamos empezarnos a mover, ¿verdad? Todos. Y esto no es de una solución fácil, ¿no? Lo que sí puede tener, digamos, problemas muy serios es en la medida en que no se realizan inversiones, ¿verdad? Porque ante este tipo de problemas de sobreoferta, pues el sector, la industria, no va a invertir o va a parar pozos petroleros y esto puede tener implicaciones a futuro, porque la industria petrolera es una industria de inversiones de largo plazo. Entonces, si ahorita invertimos, muchas veces la oferta, la producción, pues tiene hasta un plazo de 10 años, ¿no? Para poder empezar a dar frutos. Entonces, podemos tener este tipo de problemas, ¿no? Aquí, mi punto es que realmente creo que el ver esto como un problema estructural realmente nos llevaría a intentar dar soluciones, ¿no? Soluciones que pueden ser a nivel mundial, como una mayor cooperación, ¿verdad?, para arreglar la cuestión de la sobreoferta, o soluciones nacionales como en México, que ya se está viendo la posibilidad de destinar más crudo, ¿verdad?, que iba a exportaciones para la refinación nacional que se está reactivando. Hoy tenemos unas refinerías que están trabajando al 50% de su capacidad instalada y vamos a tener la refinería de Dos Bocas en donde se puede destinar más crudo, ¿verdad?, y que nos va a permitir reducir las importaciones de gasolina. En donde estarían los riesgos para México es en la cuestión de las importaciones de gas natural, porque tenemos una dependencia prácticamente total del uso del gas para la generación de electricidad y este gas básicamente proviene de las importaciones de los Estados Unidos
y de la industria del fracking. En esto, quizá la buena noticia que quisiera dar es que sí, la Comisión Federal de Electricidad está al tanto de todo este problema y desde hace 20 días están monitoreando todos los pozos en los Estados Unidos, justamente para no tener sorpresas, ¿verdad?, de un problema de abastecimiento. Pero así como yo estoy sugiriendo que es necesario en realidad revisar el corto plazo, dar soluciones a todo este problema que no va a ser inmediato para resolver, así tenemos que pensar realmente pues a soluciones mucho más amplias que tienen que ver con la ralentización de la economía, realmente con tener decisiones mucho más estructuradas y realmente pensar no solamente en la inmediatez, en la economía, sino realmente, diría, en la humanidad misma. No se puede quebrantar todo el aislamiento que tenemos por COVID-19 simplemente para resolver un problema económico, porque mi punto es que si esto realmente no se lleva con toda la seriedad, el costo humano puede ser brutal y la humanidad misma pudiera estar en riesgo. Entonces, yo pues reitero la necesidad de ver esta cuestión de los precios del petróleo como un problema estructural, con una serie de soluciones nacionales, internacionales, a corto, a largo plazo, dando prioridad a la solución de la pandemia. ¿Sí? Entonces, con eso terminaría. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.